Bienvenidos a un capítulo más de Conexión JDS, un espacio creado para toda la familia sajoniana. El día de hoy nos acompaña nuestro psicólogo Henry Segura y nuestro invitado especial Julián Calderón, profesional en psicología de la Universidad Nacional con una amplia experiencia en psicología clínica para niños, niñas y adolescentes. Bienvenido a este espacio, Julián. Muchas gracias, gracias por la invitación y pues... Ok, en el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la identidad y orientación sexual en los niños, niñas y adolescentes. Contamos con la compañía de Julián, quien en un primer momento nos va a hablar de un marco conceptual o de los conceptos que giran en torno a la identidad y la orientación sexual. Vamos a hablar precisamente de género, de sexualidad, de genitalidad y de la identidad. En un primer momento, pues iniciamos con la primera pregunta, Julián. Desde tu enfoque, ¿qué es y para las familias sajonianas la orientación sexual? Bueno, la orientación sexual hace referencia básicamente a donde el niño, el adulto o el adolescente dirige su deseo o hacia donde se siente atraído. La orientación sexual, como muchos lo han escuchado, puede llegar a ser, puede ser de dos grandes clases, podría decirse, una dirigida hacia el mismo sexo y de otra hacia el sexo opuesto. Unos lo llamamos homosexuales, otro heterosexuales. De igual forma, a medida que han pasado los años, ese rango también se ha ido ampliando y podemos llegar a encontrar dentro de los manuales muchas otras formas de orientación sexual, muchas otras formas en donde nosotros podemos llegar a dirigir nuestro deseo, muchas otras formas en donde los niños o los adolescentes pueden llegar a encontrar respuestas a la hora de hablar de lo que les gusta, de las características que les gustan en el otro. Es un amplio campo, cada vez es más amplio porque queremos y se ha querido dar mayor libertad a la hora de que las personas puedan elegir de qué tipo y de qué forma quieren hacer uso, pensaría yo, del buen uso de la libertad. Sí, tal vez la libertad en tanto tomándola como esa decisión que cada quien toma a la hora de relacionarse con los demás o de relacionarse con uno mismo. La orientación sexual habla mucho también de cómo yo me estoy relacionando con los demás y cómo yo me estoy relacionando conmigo mismo y hacia dónde estoy dirigiendo ese deseo y ese gusto que siento, esa atracción que siento hacia un otro. Démonos cuenta que la identidad sexual no es solamente lo que refiere a las características. Tú nos hablas de algo muy importante y es el tema de áreas de ajuste. Acabaste de nombrar familia, la identidad también se refleja. ¿En qué otros ámbitos más? La identidad tiene que ver mucho, la identidad tiene que ver con las formas en que o las características con las cuales yo me estoy relacionando y incorporo a la hora de llegar a dar explicación de quién soy yo, ¿sí? La identidad tiene que ver no solamente pues, con la parte sexual, sino también cómo yo me estoy relacionando con mis papás, con las autoridades, con los docentes, por ejemplo, cómo me estoy relacionando con mi compañero. La identidad también tiene que ver mucho con la forma en que yo me estoy relacionando conmigo mismo, cómo es que yo me estoy apropiando de ciertas palabras para dar cuenta de quién soy yo. Tiene mucho que ver con la sexualidad porque la sexualidad no solamente está enmarcada hacia donde yo, o sea, la orientación sexual que está marcada hacia donde yo busco el deseo o el placer o la satisfacción o la atracción, sino también tiene que ver con muchas veces cómo yo me estoy identificando con mi cuerpo, cómo yo me estoy relacionando con mi cuerpo. Tiene que ver también con la forma o las características con las cuales yo asumo
por ejemplo, en mi caso, ser hombre, ¿sí? Que tiene que ver con el género, ¿sí? Tiene que ver con tiene que ver la identidad también, la identidad sexual, por ejemplo, tiene que ver con si yo me considero un hombre de un género, de género hombre o mujer, cómo yo veo y entiendo las características de ser un hombre. Por ejemplo, yo puedo creer que mi identidad sexual es ser hombre musculoso, ser un hombre más bien delgado, porque yo creo que la forma del cuerpo de un hombre puede llegar a ser tanto grande como del pequeño. Para otras personas pueden asumir, unos niños pueden asumir que ser hombre es tener un cuerpo musculoso. Para otras personas, para otros niños, para otros adolescentes, puede ser que ser hombre sea tener una voz muy gruesa. Ser mujer puede ser llegar a ser una persona muy femenina, una persona que se maquilla, pero ser mujer también puede ser todo lo contrario. Eso tiene que ver con la identidad de género, es ver cómo yo caracterizo a la palabra hombre o caracterizo a la palabra mujer. ¿Qué otras cosas tienen que ver con la identidad? El género, la forma en que yo veo o me relaciono si soy hombre o soy mujer, si yo creo que soy hombre o creo que soy mujer, cómo yo... Ahí hablamos también de un tema importante que tú acabas de nombrar, los ideales de apariencia. Esos estándares que muchas veces los chicos se ven inmersos. Pero frente a eso, quisiera también que habláramos sobre el sexo versus la genitalidad. Estamos en un contexto social enmarcado por el hedonismo, por la inmediatez, por el erotismo, pero ¿cómo abordarlo desde una perspectiva educativa, familiar? Ok, hay una invitación que pues yo creo que yo les haría a los papás y a las personas que nos están escuchando, que también he tratado de reproducirla en otros contextos, y es el hecho también de salirnos un poquito de las palabras que históricamente nos han dicho con las cuales debemos identificarnos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que entonces todo hombre entonces tiene que tener los supermúsculos, el hombre tiene que ser el que manda en la casa, el guache, el agresivo. Entonces, en ese sentido, para responder a la pregunta, la genitalidad solamente nos está hablando del órgano con el cual nacemos a nivel fisiológico, genético, con la que viene la carne, por así decirlo. Ya la parte del sexo viene a ser el sexo con el cual yo me vengo a identificar, no solamente es el órgano, la carne, sino la característica de ser hombre para esta cultura particular, que es algo que la invitación a la que yo quiero ir es que esas cosas tienen que ponerse un poquito en juego a clarificar, porque no solamente ser hombre significa ser agresivo, ser el que manda, sino que ser hombre también significa... Para mí, por ejemplo, es llegar a hacer uso de ciertas prendas, hacer uso de ciertas palabras, de ciertos comportamientos, pero que no solamente eso va a llegar a identificarme como un hombre. Hay otras cosas que me pueden llegar a identificar como un hombre. Hablamos de un patrón cultural. Tú lo acabas de decir. Hay ciertas culturas en las cuales pues, hay unos ideales de apariencia específicos para definir las características del hombre y de la mujer. En nuestra cultura, una pregunta puntual, ¿expresar las emociones depende del sexo? Ahí iría la invitación, creo yo, porque culturalmente nosotros que somos una sociedad que somos muy chapados a la antigua, que somos todavía de costumbres muy rurales, en donde la señora se hacía cargo del hogar, de la crianza, y el señor tenía que hacerse cargo de la parte laboral, de buscar el dinero. En ese entonces,
Y todavía lo podemos observar en los niños, en ciertos comportamientos de los niños que, por ejemplo, cuando el niño está llorando porque algo lo está afectando a nivel emocional, pues le dicen que pues, es un poco hombre, que los que lloran son las niñas. Efectivamente, culturalmente, hay una reproducción de ciertas características, de ciertas órdenes, pero que se han venido poniendo también en tela de juicio. Hoy en día tratamos de que los niños sean responsables de sus emociones, de que las puedan identificar, de que puedan clarificar sus pensamientos. Los niños, estamos tratando de que los niños puedan llegar a llorar, que los niños puedan llegar a decir qué es lo que les está afectando, cuestión que antes no se podía llegar a solicitar o darles esa oportunidad también de ese espacio para las emociones del niño varón. Porque efectivamente se pegaba un poco la idea de que las niñas eran las que podían llorar, las niñas eran las que expresaban sus emociones. Muchas veces yo con los adolescentes he tratado de inculcarles un poco, de que les quiten un poco como la traba o la idea errónea tal vez de que expresar sus emociones sean malas. Uno puede llegar a decir que ama a un amigo. Un hombre puede llegar a decirle a un amigo varón o hombre, que se identifica como hombre, que pues que lo ama. Y no necesariamente ese amor tiene que llegar a la parte pasional, erótica, sino de un amor como una emoción, un sentimiento grande que siento hacia esa persona. Súper, Julián. Tú creo que en esta conversación que nos efectúas nos invitas a romper muchos tabús respecto a cómo acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y pues también nos das claridad frente a muchos conceptos que quizás se desconocen o tenemos otros imaginarios al respecto de ellos. Te queremos agradecer por el espacio, por estas claridades que nos brindas. Esperamos tenerte en el próximo encuentro para que nos compartas algunas estrategias y herramientas para acompañar a nuestros niños y niñas en este proceso. Gracias. No olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales o mediante nuestro correo electrónico conexiónjds@jordandesajonia.edu.co.